Bueno, llegando prácticamente a las 10 de la mañana, ustedes saben, hoy se conmemora un nuevo natalicio de nuestro prócer, de José Gervasio Artigas. Y justamente para hablar de su figura, vamos a recibir al historiador, al escritor Leonardo Borges, quien ha publicado recientemente un nuevo libro, Artigas y el enigma de purificación. Leo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, ¿cuál es el enigma que rodea a Purificación? Hay varios enigmas sobre purificación. Primero que nada, que la Villa Purificación es como una especie de olvido dentro de la historia nacional. Yo siempre digo que la historia en general está hecha de memoria, de recuerdos y de olvidos. Y esos olvidos en general son sintomáticos de algunos temas presentes. Por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza suele pasar desapercibida en nuestra historia. Es verdad. Sal si puedes, ¿no? Son como olvidos, están ahí, sabemos que pasaron, pero no profundizamos. Y bien importante que fueron, además. Exacto. Y en el caso de Purificación, más allá del reglamento de tierras que fue promulgado en Purificación, no hablamos mucho en nuestra historia sobre qué era y sobre todo dónde era. ¿Y por qué ahí, además? Y esos son, claro, esos son grandes enigmas. Pero ¿por qué ahí? ¿Ahí dónde? Porque en realidad hay una gran duda si estaba en la meseta, que es el lugar que en general tomamos como Purificación. Siempre se hace el encuentro con el patriarca, está un museo de sitio, pero puede haber sido a orillas del Hervidero o puede haber sido en el río Daimán. Hay como 3 lugares posibles y no hay ninguna prueba irrefutable de que estuviera ahí. Porque además fue un campamento, tenía una sola construcción de piedra, fue arrasado por los portugueses, literalmente fue arrasado buscando limpiar absolutamente la zona. Una especie de simbolismo a través del fuego, ¿no? Lo prendemos fuego y es como que prendemos fuego el artiguismo también, ¿no? De hecho, Lecor mandó a un general, el general Curado, a destruir Purificación. Por lo tanto, le daban una importancia bastante grande. ¿Pero qué fue Purificación? Además, la capital de los pueblos libres, un gran puerto, o un puerto, porque en realidad salieron de ahí los primeros corsarios. Era un campo de prisioneros. El nombre Purificación, que esto en realidad nos aleja un poco, porque el nombre Purificación lo puso Benito Monterroso, ¿no? Monterroso era secretario y primo de Artigas, pero era un hombre con una formación, un sacerdote con una formación importante, teólogo de la Universidad de Córdoba, ¿no? Porque a veces cuando hablamos del artiguismo nos olvidamos de los que rodeaban a Artigas. Es como que Artigas levanta el centro y cabecea, hace todo, pero en realidad tenía personas alrededor con determinado capital cultural. Y él pone el nombre Purificación por lo siguiente. Purificación era un campo de prisioneros en el cual se intentaba purificar el alma de los malos europeos y peores americanos a través del trabajo forzoso. Ah, mira. Pero fíjate qué lejanos estamos nosotros. Es un concepto esencialmente religioso. Claro. Purificar el alma. Y a través del trabajo forzoso. Por lo tanto, era una cárcel. Era un campo de prisioneros en los cuales Artigas, una y otra vez, le pidió al cabildo: mándenme presos. Y hasta hay una historia muy simpática de un padre que su hijo se había convertido en ladrón y le pide a Artigas que lo lleve a Purificación, ¿no? Ese concepto paternalista del caudillo como un padre que puede solucionar los problemas, que son problemas personales, del índole totalmente personal. El hijo se le había convertido en ladrón y le pide a Artigas en una carta que lo lleve a Purificación y que lo purifique, ¿no? Entonces, todos estos conceptos han estado bastante escondidos en nuestra historia y Purificación solo aparecía como el lugar en el cual se promulgó el reglamento de tierras. Claro. Pero es mucho más que eso. Me interesa ir como a la palabra enigma. ¿Qué es lo que lo hace un enigma? ¿Es porque la historia no ha puesto el foco ahí? ¿Es porque no logramos saber realmente qué sucedió? ¿Es porque hubo una destrucción de cierto material y demás que no nos permite rearmar la historia? ¿Qué lo hace un enigma? El punto número 1 es esto, ¿no? La destrucción, ¿no? Pero además, sumarle a la destrucción el desinterés de gran parte de los historiadores sobre Purificación. De hecho, a lo largo del tiempo hay muy pocos libros sobre Purificación. Hay muchos libros sobre la batalla de las piedras, las instituciones del año 13 y todo eso, pero pocos sobre Purificación, ¿tá? Solamente un libro que fue bastante importante de Revela, pero después de ahí, no mucho más hasta los últimos años. Porque recuerden que esto explota en el año 2011 cuando el Poder Ejecutivo quiso expropiar los campos de Purificación. No sé si se acuerdan de esto. Fue un juicio largo, el dueño no quería vender, el Estado quería expropiar, obviamente con un precio bastante vil, que le ofrecían 5 o 6 millones de dólares por un campo que valía supuestamente muchísimo más. Recuerdo al ministro Huidobro pensando y soñando con hacer un pueblo, con repoblar Purificación, no solo hacer un monumento, que suele ser un lugar frío y bastante lejano, sino repoblar, ¿tá? Ahí volvimos a pensar en Purificación. Exacto, y ahí la Facultad de Humanidades y la Comisión de Patrimonio hicieron una investigación que fue muy corta,
según ellos, ¿tá? Yo leí todo el expediente judicial, 1000 y pico de páginas, en los cuales está la investigación metida adentro. La investigación es brillante, es excelente, pero no hay ninguna prueba irrefutable de que estuviera en el hervidero. Claro. Por lo tanto, todo esto termina con Tabaré Vázquez y María Julia Muñoz como ministra de Educación y Cultura, transando con el dueño del campo para que le dé 1 hectárea. Y ahí hay una especie de monolito, ¿no? La tumba de los Kral. El monolito ahí que no va nadie, ¿tá? Pero no lograron expropiar, porque tampoco hay nada definitivo que vos digas, bueno, encontramos, por ejemplo, el cementerio. Claro. Porque en Purificación vivieron 1000 y pico de personas durante varios años y había un cementerio. Bueno, no se encontró el cementerio. Tal vez el cementerio nos pueda dar una pista. En realidad, todo esto es trabajo de arqueólogos, claro, más que de historiadores. ¿Hay una fecha más o menos exacta del inicio de la fundación de Purificación en un contexto, además, que se da cuando son los primeros años, digamos, de la Revolución Oriental, o no? No, 1815. Claro. 1815 es como un año bisagra en lo que tiene que ver con que los orientales logran entrar a Montevideo, ¿no? Vencen en la batalla de Guayabos en enero de 1815 a los porteños que se encontraban en ese momento en Montevideo. Ahí Artigas no va. Artigas manda primero a Fernando de Otorgués y después manda a Barreiro, porque Otorgués estaba generando algunos excesos violentos. Entonces manda a Barreiro. Y ahí es donde él pasa de Paysandú a Purificación, ¿no? Porque el cuartel general lo tenía en Paysandú. Fíjate vos, siempre cerca del río Uruguay. El río Uruguay es como el eje del artiguismo desde el punto de vista geopolítico. Claramente, sí. Y arma Purificación, no sabemos bien dónde. ¿Nada? No sabemos bien la fecha tampoco. En 1815, porque además es un campamento. No es que un delineamiento de ciudad, ni mapas, ni planos, ni nada. Es como un campamento, ¿no? Una cosa muy, muy artiguista, ¿no? La milicia que va, que acampa. Recordemos, cuando pensamos en Purificación siempre se nos viene a la cabeza una crónica de un comerciante inglés, Robertson. Robertson, que escribió... En realidad, Robertson lo que le pasó es que en la banda oriental le robaron todas sus cosas. Entonces él trató de hablar con la legación británica para poder hablar con Artigas. Y le consigue una entrevista con Artigas en Purificación. Y él la cuenta, después la narra, ¿no? Que es famosa. Estaba sentado en una cabeza de vaca, estaba dictándole a sus secretarios, en la única silla que había estaba un secretario y la única mesa que había estaba un secretario, el resto estaban sentados en el piso o en cuclillas, comiendo asado, tomando mate, tomando caña, conversando, llegaban los chasques, un chasque a cada rato llegaba y Artigas le daba un mensaje, o sea, eso era Purificación, bien al estilo de lo que nosotros tenemos imaginado del ejército popular de Artigas, de esa idea horizontal, ¿no? Y eso era Purificación, un lugar absolutamente despojado de todo tipo de riqueza y comodidad. ¿Ah? ¿Se sabe qué significó para Artigas? Y en realidad era bien importante para Artigas, porque ahí es donde él se establece, ¿no? Y de alguna manera se establece la Liga Federal también. Porque 1815 es el año de la Liga Federal, ¿no? Liga Federal que no estaba en Buenos Aires. Eso es bien importante porque el artiguismo, primero que nada, es un concepto regional, no nacional, o sea, nada tiene que ver con el Uruguay, sino con la región. Y la Liga Federal obviamente era una liga en la cual no estaba Buenos Aires, por lo tanto ahí también estaba el concepto de la lucha con la capital mandona que intentaba obviamente unirlos a todos bajo su égida. Entonces, era bien importante Purificación, porque él elige, o sea, no elige quedarse en Paysandú, no, elige crear ese lugar que además yo en el libro lo manejo, y lo maneja la investigación de la Facultad de Humanidades, era como una realidad dual, de los dos lados del río. Y esto rompe un poco la idea nuestra nacionalista de que Artigas es nuestro. Es nuestro, claro. No, en realidad era el río que comunica, como escribió Ana Frega alguna vez, no el río como accidente geográfico, sino el río que comunica. ¿tá? Es más, hay una crónica de Artigas que tenía un amor del otro lado y cruzaba nadando para ir a verla. Al mismo tiempo que estaba con Melchor Acuenca en Purificación, ¿no? Y sus dos hijos. Pero eso sería anacrónico, claro, achacarle ese tipo de cosas. Pero claramente fue importante. Claramente fue importante porque él genera Purificación para poder ser tal vez la capital de los pueblos libres. Ahora que dices eso me acordé de la frase de Cristina Fernández cuando dijo que Artigas quería ser argentino y lo dejamos. Tal cual, yo la defendí en su momento. Esto fue en 2010. Sí. Contextualizamos rápidamente. Cristina se encontraba en ese mismísimo momento potenciando a su posible delfín, que era el gobernador de Entre Ríos, el Patu Ribarri. Exacto, sí. Que después también terminó preso, terminó con un problema bárbaro. Pero en su momento era su delfín. Y entonces ella va a Paraná, a Entre Ríos, y da un discurso. Y no es menor, porque en Entre Ríos Artigas es re importante. ¿tá? De hecho, el Patu Ribarri, como gobernador,
una de las cosas que hizo fue sacar de su despacho la imagen de Urquiza, que es el caudillo de Entre Ríos, y puso la de Artigas. Además, mandó a una serie de historiadores a hacer un libro de Entre Ríos agregando a Artigas. O sea, entonces lo de Cristina también fue un guiño al artiguismo en Entre Ríos. Pero yo la defendí porque para mí fue la mayor autocrítica de un presidente argentino en toda su historia. Porque la historia argentina es liberal, centralista, porteña y mitrista, porque es una historia hecha por Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, pero sobre todo por Bartolomé Mitre, que era totalmente anti-artiguista, odiaba profundamente el artiguismo. ¿Qué fue de la vida y cuánto duró Purificación? ¿Cuánto tiempo se estima duró ese? 1815, fíjate que en 1816 invaden los portugueses y en 1818 ya no existe Purificación. ¿tá? Los portugueses arrasaron Purificación, duró muy poco tiempo y además Artigas al poco tiempo de la invasión portuguesa se va a la campaña a pelear. Se va a la campaña a generar lo que se llamó una guerra de recursos o una guerra de guerrillas o lo que sea, porque obviamente ese ejército portugués que venía entrando era un ejército súper preparado, ¿no? Una vez conversando con Carlos Maggi, un gran intelectual uruguayo con el cual tuve el honor de trabajar y escribir un libro con él, y él estaba en Lisboa, y entonces en un momento se siente cansado y se sienta, y cuando mira se sentó en un cañón, estaba en un castillo, se sentó en un cañón. Y cuando mira el cañón tenía una inscripción que decía 1815. Y claro, esos son los que invaden la banda oriental, o sea, con una fuerza descomunal. Eran los que estaban peleando con Napoleón, ¿verdad?, en Europa. Por lo tanto, obviamente Artigas no tenía ninguna oportunidad de ganar con los portugueses y eso fue lo que sucedió. Se fue desgranando el artiguismo hasta que finalmente en 1820 se terminó. ¿Uruguay debería seguir investigando la zona para tener más respuestas, excavaciones? Sí, yo creo que sí, porque me parece que cuando se dio la construcción del artiguismo, de Artigas como figura nacional, que no lo es una figura regional, pero cuando se da esa construcción a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, nosotros optamos por tener como héroe, entre comillas, como caudillo a Artigas. Y creo que todo lo que eche luz sobre el artiguismo es bien importante. Es bien importante para ponerlo en su lugar, ¿no? Yo creo que nosotros, con ese delirio nacionalista que tenemos y chauvinista, no nos damos cuenta que Artigas es mucho más que el héroe del Uruguay. Es mucho más que eso. Por eso cuando los argentinos levantan su bandera, a mí me gusta. A mucha gente no, pero a mí me enorgullece. Leonardo, muchas gracias por comer. Me diste ganas de leerlo. Bueno, vamos arriba. En las mejores y peores librerías. En todas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.